Hermanos, acompáñenme por favor al Salmo 23. Salmo 23 en esta mañana. Vamos a estar meditando en este precioso y muy conocido Salmo. Vamos a buscar la gracia del Señor para que sea Él dirigiéndonos al meditar en este precioso texto de la palabra del Señor. Salmo 23, vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el versículo 1. Y es que este precioso salmo que hoy estamos meditando y muy conocido, narra realmente la experiencia de aquel que realmente ha experimentado en su vida las riquezas de la gracia de Cristo en su alma. Este salmo es ese salmo de esa creyente, de esa alma que ha podido contemplar la gracia de Cristo en su vida, por lo cual es un salmo muy precioso. Pero este salmo describe la generalidad de la experiencia del verdadero creyente. Hemos dicho que este salmo describe la experiencia de alguien que ha podido contemplar y deleitarse en la gracia de Cristo. Pero mis queridos hermanos y amigos, este salmo describe la experiencia normal de un verdadero creyente. De hecho, por demás es decir y afirmar como verdadero un creyente, porque un creyente realmente ha vivido y ha contemplado la gracia de Cristo, y su alma ha hallado deleite en las dulces misericordias y riquezas de la gracia de Cristo en él. Por lo cual es por eso que este salmo lo hace tan especial. Hay otros salmos donde la palabra del Señor se centra en el impío y en el pecador. Hay otros salmos que tratan y describen sobre el hombre caído en sus pecados, pero este salmo no. Vuelvo y repito, este salmo muestra la experiencia de aquel que ha creído en Cristo. Este salmo nos muestra la experiencia de alguien que ha sido salvado. Este salmo muestra la gracia de la salvación y la experiencia de aquel que realmente la ha vivido. Este es un salmo de adoración. Y dice el texto, por ejemplo, el encabezado del salmo dice Salmo de David. Es escrito por el rey David. Y David sí que sabía de adoración. David sí que conocía de adoración. Él es llamado el dulce cantor de Israel, porque él era muy hábil en adorar. Él conocía muy bien sobre la adoración. Se dice que era un varón conforme, Dios dijo acerca de David que era un varón conforme al corazón de Dios, no porque él era perfecto, sino porque él poseía realmente en su alma un corazón adorador. Él era un verdadero adorador. De hecho, el Salmo 108, que también David lo escribe, David comienza diciendo: mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto para exaltar al Señor, para adorarle. Por lo cual David era conforme al corazón de Dios, y Dios da ese testimonio porque David estaba absolutamente rendido al corazón de Cristo. David estaba absolutamente rendido a Cristo. Por lo cual comenzamos diciendo que David, a través de este salmo, él relata la experiencia de la relación que él ha tenido con su Señor, con su Salvador. Es una experiencia real,
Por lo cual él comienza describiendo este salmo y diciendo: el Señor es mi pastor, y comienza clamando y adorando al Señor. Y querido hermano, eso es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. El alma que ha recibido la gracia de Cristo, él es un adorador. Él es un adorador. Hace un tiempo hablábamos de ello en el Evangelio de Juan, y eso es realmente un creyente. David muestra con este salmo la experiencia de su relación con el Señor, de absoluta dependencia y absoluta satisfacción que su alma encontraba en Cristo Jesús y en las providencias, es decir, en los actos bondadosos que el Señor daba a su alma, a la vida de David. Este salmo, mire qué interesante. David lo escribió cuando David estaba en el esplendor de su reinado. Hay otros salmos que David lo escribió fue escrito cuando David estaba tal vez en una cueva, dice un salmo, cuando David estaba afligido, siendo perseguido, pero este salmo no. Este salmo, David estaba en el esplendor de su reinado. Nos dice la palabra del Señor, cuando él estaba en lo mejor de su reinado, cuando los reyes de vecinos de otras naciones iban donde David y preferían hacer alianza con David, preferían estar en paz con David, porque sabían y reconocían que Dios estaba con David. Este salmo es escrito en el esplendor de David, mas sin embargo, este salmo lo habla alguien o lo escribe alguien en absoluta humildad y dependencia del Señor. Tú no ves aquí ningún rasgo de altivez, ningún rasgo de orgullo en el alma de David, que declara al Señor como su pastor. Y es que esa es la experiencia de un cristiano. Un verdadero creyente es aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso lo decíamos el jueves. Es aquel que tiembla ante la palabra del Señor, como dice Isaías capítulo 66. Es aquel que se mantiene absolutamente humilde, y como describe Isaías en el capítulo 57, verso 15, porque esto dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así era David. Estas características tenía David, por lo cual hace de este salmo un salmo muy especial. Es un salmo de adoración. Es un salmo de reconocimiento al Señor por lo que el Señor ha hecho, y describe quién es el Señor. Es un salmo que a través de una metáfora, el Señor es mi pastor, y a través de unas descripciones en forma de metáfora y de alegorías, David describe a través de la vida del campo que David conocía bien. Y David, mira esto, David no usa términos complejos, David no usa términos complicados, teológicos, elevados, sino en la sencillez de un hombre que conocía al Señor sin usar de filosofías humanas. David describe las gracias y el cuidado de Dios y las bendiciones espirituales de Dios que han venido al alma de David por medio de Cristo Jesús. Por eso este salmo es un salmo muy especial. Este salmo solo es cantado por las almas que han sido redimidas por el Señor. Este salmo solo puede ser entonado y cantado por el alma que ha visto la gloria de Cristo obrando en su vida. Por eso este salmo es un salmo muy especial, y comienza diciendo: el Señor Jehová es mi pastor. Pero en primer lugar, mire cómo David habla, y quiero en primer lugar centrarme en quién está hablando este salmo. David habla en nombre propio. David dice: el Señor es mi pastor. Él está hablando en nombre propio. Él está diciendo: Él es mi pastor. Es mío. Es mi pastor. No está diciendo: Él es
el pastor de algunos. El Señor es pastor de algunos, pero no mío. Él está afirmando y diciendo, Él es mi pastor. Es mi pastor. Pero pensemos en esto. ¿Quiénes son aquellos que logran contemplar los actos del amor de Dios, que pueden afirmar que el Señor es su pastor? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son aquellos que pueden afirmar con plena seguridad que el Señor es su pastor? ¿Quiénes son aquellos que pueden afirmar así? Porque para muchos la palabra del Señor habla y una y otra vez, el Señor es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero para otros el Señor es su pastor. Como en este caso David exclama y dice, el Señor es mi pastor. ¿Quiénes son ellos que pueden afirmar esto? Por supuesto, como aquí describe, sus ovejas. Solo sus ovejas pueden exclamar y decir, el Señor es mi pastor, porque este es alguien que es una oveja del Señor, es una oveja de Él. Y Dios compara en la Escritura a su pueblo con ovejas. Mire la sencillez de este pasaje. Mire lo sencillo de este pasaje, pero miraremos lo profundo del mismo. Está describiendo lo que el Señor a lo largo de la Escritura llama sus ovejas. Él ha comparado a su pueblo con sus ovejas. Él las ha comparado con sus ovejas a todos los creyentes, a todos los que creen en Él. Son sus ovejas porque le pertenecen a Él. Son sus ovejas porque son su especial tesoro. Son sus ovejas. Pero la naturaleza misma nos muestra la gran sabiduría de Dios, la gran sabiduría del Señor al dotar a los animales de características muy peculiares y muy especiales. Si vemos a los leones, tienen características muy especiales. Son feroces. Son temibles. Pero mire esto, el Señor jamás ha comparado a su pueblo como un león, sino que los llama mis ovejas. Si vemos a los lobos, son astutos, son feroces, pero en este pasaje no es comparado a su pueblo con los leones porque no son así. Si vemos a las hienas, son animales temibles también. Son animales carroñeros que despedazan y no dejan absolutamente nada de su presa. Pero su pueblo no es comparado como las hienas. Su pueblo es comparado como ovejas. Como ovejas. Pero ¿por qué razón? A diferencia de los otros animales que hemos brevemente descrito, estos animales son autosuficientes. Los leones son autosuficientes, no dependen de nadie. No obstante, las ovejas no son así. Las ovejas son animales absolutamente indefensos. No tienen colmillos feroces, no tienen garras feroces. Son absolutamente indefensos. Son absolutamente expuestos a cualquier peligro, por eso requieren un pastor que les pastoree. ¿Tú no has visto un pastor de leones? ¿Jamás has oído de un pastor de hienas? Pero sí de ovejas. Las ovejas necesitan de ello porque ellas no pueden cazar animales, ellas no pueden cazar su alimento, ellas son absolutamente dependientes. Por esta razón, el Señor ha comparado a su pueblo con ovejas, a los creyentes con ovejas. ¿Quiénes son estas ovejas del redil del pastor? Pero pensemos, ¿quiénes son ellas? Porque Él está diciendo, David dice, el Señor es mi pastor. A través de toda la palabra del Señor, el Señor ha descrito a su pueblo como ovejas, pero ¿quiénes son ellas? ¿Quiénes son? Vamos a Juan, en el capítulo 10, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7, nos muestra esta gran realidad de cómo alguien se vuelve una oveja de ese pastor.
Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7 dice, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7, dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mira esto, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire lo que está diciendo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, las ovejas son aquellos que han ido a Cristo y le han recibido, han en sus vidas experimentado la gracia del Evangelio, son los que han recibido por medio de escuchar la gracia del Evangelio, la redención, la justificación, son aquellos que a sí mismos se han considerado muertos en delitos y pecados, son aquellos que han corrido a Cristo y han sido salvados por la gracia de Cristo. Estos son las ovejas de Cristo. Esas son las ovejas del Señor. Pero mire, piense en esto. Si tú no has experimentado la gracia de Cristo, si tú no has vivido en tu alma la salvación obrada por Cristo Jesús, si en tu alma tú has visto la obra de Cristo realizada en tu vida para ser librado de los pecados, si tú a ti mismo te has considerado como alguien que jamás ha pecado, que jamás has tenido la culpabilidad, si tú en tu vida te percibes como alguien muy bueno, muy honorable, que nunca ha necesitado de Cristo, sencillamente jamás atravesarás la puerta, porque Cristo ha dicho, yo soy la puerta. ¿La puerta de quiénes? De aquellos que necesitan ir a Cristo para salvación, para redención. Aquellos que han visto la pesada carga de su pecado en su alma, pero han atravesado la puerta angosta que es Cristo Jesús y han sido redimidos y limpiados de sus pecados. Las ovejas son aquellos que son absolutamente necesitados y dependientes de la gracia de Cristo. Cristo para ellos es el pastor. Estas se vuelven ovejas porque son dependientes, son necesitadas. Estas son las ovejas. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta del redil, Cristo Jesús. Si tú no has ido a Cristo, tú no eres parte del redil de Cristo. Pero aquellos que van a Cristo no son aquellos que dicen, yo soy muy bueno, yo soy tan justo y tan bueno que por eso yo voy a Cristo. Yo voy a Cristo porque Él es un buen maestro. Y como yo también soy tan bueno y tan piadoso, voy a Él. No, van los desesperados, van los necesitados, van los que un día estuvieron cargados y cansados y fueron a Cristo y hallaron en Él descanso. Estos son los que atraviesan la puerta que es Cristo por medio de la fe y entran al redil y son parte del redil. Oh, hermanos, amigos, estamos viviendo tiempos tan difíciles, estamos viviendo tiempos tan complicados que hoy se ha fabricado cristianos. Hoy se ha hecho fábrica de cristianos. Hay muchos lugares, entre comillas, iglesias, que han fabricado cristianos y les han dicho, mira, simplemente tienes que
Repite conmigo esta oración. Él la repite y luego le dice, mira, ya tú eres cristiano. Has repetido esa oración, ya eres cristiano. No es así. Es falso. Se le ha dicho, repite conmigo y mira estos 3, 4, 5 puntos que yo te voy a leer y ya eres creyente. No es así. Son creyentes aquellos que han visto su necesidad de Cristo, que han visto cargados y agobiados por su pecado y han ido a Cristo y han sido limpiados por la sangre de Cristo. Se vuelven parte del redil de Cristo. Se vuelven parte de su redil. Estos son las ovejas de Cristo, absolutamente necesitados, absolutamente dependientes de su gracia. Pero una vez que hemos visto las ovejas, quiero mostrarte ahorita en segundo lugar al pastor de ellas. Como te he dicho, muchas veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo el Salmo 80, tú lo puedes leer después, se menciona a Dios como el pastor. Dios es el pastor. Pero déjame decirte que Dios pastorea únicamente a través de Cristo Jesús. Él ejerce la función de pastor encomendándole este oficio de pastorear a Cristo Jesús. Él tiene ese encargo. A Él se le ha sido prometido que iba a ser el pastor de sus ovejas, de aquellos a quienes Él redimiría, sería el pastor. Mira, acompáñame al libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 34, versículo 22. Aunque aquí en este texto está hablando de David, pero sencillamente está hablando de Cristo. Porque David es un tipo de Cristo, es decir, David con su vida nos mostraba a Cristo. Por lo cual este pasaje tiene que ver con el Señor Jesucristo y no con David. Porque cuando se escribió este texto ya David había muerto hacía muchos años. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él será pastor, y yo le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellas. Yo Jehová he hablado. Mire lo que está diciendo. Levantaré sobre ellas. Aquí este texto, todo el capítulo se está tratando sobre el Señor, cuestionando la infidelidad de aquellos pastores a quienes el Señor había encomendado el trabajo de pastorear a las ovejas, pero habían sido infieles, por lo cual el Señor les dice, yo les enviaré un pastor. Pero está hablando, por supuesto, a Cristo Jesús. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Le fue encomendado ese cargo de ser el pastor y Él, fiel al llamado, por lo cual Él es absolutamente cualificado para ser pastor. Él era y tenía en Él mismo todas las cualidades para poder pastorear y eficazmente poder hacerlo. Por ejemplo, volvamos nuevamente a Juan en el capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14 dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. Mira cómo se llama Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor porque está absolutamente cualificado para hacerlo. Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es Dios mismo y Él es capaz de conocer a cada una de sus ovejas. Él es todopoderoso para protegerlos, salvarlos y guiarlos. Él está absolutamente cualificado para hacerlo. Por eso Él a sí mismo se llama el buen pastor. Mira lo que dice el versículo 11 de este pasaje de Juan 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es un buen pastor porque está calificado para hacerlo, para pastorearlas con gran pericia.
y Él ha recibido el trabajo de darles vida, de ser dueño de ellas. Y Él vino y bajo el carácter de un pastor fue a la cruz del Calvario, murió por cada una de ellas. Por eso Él puede decir, como dice, mira el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira la pericia de este pastor. Mira cuán bueno es este pastor. Que no solo Él es capaz de poderlas pastorear, sino que Él cumplió el llamado de pastorearlas, dando la vida por ellas. Y lo hace con gran pericia, porque ninguna de estas ovejas, de este buen pastor, ninguna de estas ovejas por quienes Él dio la vida, se perderán. Aquí te tengo una gran noticia que acompaña las buenas nuevas del Evangelio. Quizás nunca la has oído, o quizás has oído lo contrario a esta buena noticia. Pero mira esta buena noticia. Cuando el Salvador murió por una oveja, esa oveja nunca se pierde. Mira lo que dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Dios dio la vida por una oveja, la oveja jamás se pierde. Mira esta buena noticia: la salvación nunca se pierde. Porque Él que dio la salvación, Él es que hace que la salvación se conserve. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las quitará de la mano del Señor. Nunca se perecerán. Sus ovejas están en su mano porque son sus ovejas. Hay otros que pretenden ser ovejas, pero no lo son. Pero el Señor las conoce y Él les llama, son cabras. Otros son lobos vestidos de ovejas. ¿No les parezca extraño que ellos se pierdan? ¿No les parezca extraño que uno de ellos no tenga la salvación? No es que haya perdido la salvación, sencillamente nunca la tuvo. Y era un lobo vestido de oveja. Y era una cabra que pretendía vivir en el redil de las ovejas, pero el Señor dijo: yo haré separación de mis ovejas y de las cabras. Mira, nadie las arrebatará de mi mano. Él es el buen pastor. Solo el buen pastor, porque es Dios mismo, puede llevar sobre sus espaldas todas las enfermedades y dolencias de estas ovejas, es decir, todo el pecado de todos aquellos por quienes Él murió. Solo el buen pastor podría soportar la furia de fuertes toros, embistiéndole y abriendo su boca como un león para devorarle en la cruz del Calvario. Solo un buen pastor podría soportar las acechanzas de perros rabiosos, como en el Salmo 22, hace 8 días mirábamos. Solo Él, siendo el buen pastor, es capaz de resistir en la cruz del Calvario toda la ira de un Dios airado. Solo aquel que es un buen pastor podría hacerlo. Solo Él, que es un buen pastor, una vez que murió, no pudo ser retenido por el Seol y resucitó con poder y victorioso de la muerte, porque Él es el buen pastor, porque Él es Dios y solo Él podía hacerlo. Solo Él podría hacerlo. Solo Él pudo resucitar y aparecerse durante 40 días a ese su redil por quienes Él murió, y subir al cielo y ascender al cielo, y las puertas del cielo le fueron abiertas, y Él solo pudo, Él, como es un buen pastor, exclamar: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Solo el buen pastor podría hacerlo, y ese es el Señor Jesucristo. Por lo cual David dice: el Señor es mi pastor, Él que me ha redimido, y por lo cual yo soy una oveja de Él. Él es mi pastor. El Señor Jesucristo es mi pastor.
Pero en tercer lugar, quiero mostrarte los efectos en el alma que produce el trabajo de aquel buen pastor. Volvamos al Salmo 23, porque dice: el Señor es mi pastor, y mira los efectos que produce que el Señor sea su pastor. Nada me faltará, nada me faltará, ya que Él es el buen pastor. Él es todo suficiente en poder, ya que Él es el buen pastor. Hay en Él gran plenitud, ya que Él es el buen pastor. Él posee en Él unas riquezas inescrutables y suple toda necesidad. Él es el único capaz de suplir todas las necesidades del alma, porque en Él habita, en Él toda la plenitud de la deidad. Él está absolutamente cualificado para dar vida a los muertos, para sanar a los enfermos. Él está absolutamente cualificado para saciar el alma hambrienta, para liberar a los cautivos. Él es absolutamente cualificado para dar vista a los ciegos. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso David exclama: nada me faltará. Ningún bien espiritual le hará falta, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Él es el Señor, Él es el buen pastor, que ha provisto del perdón de pecados. Él ha provisto de la justicia salvadora. Él ha provisto de la adopción y de la vida eterna. Él ha provisto de esa gracia santificante. Por eso Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús, en su cuerpo, habita la plenitud de la deidad. Y el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Cristo. Te hago esta pregunta, querido cristiano: ¿qué hay en el mundo? ¿Qué esplendor puede haber en el mundo que aún produce deleite en el alma? Mira lo que dice: en Cristo hay plenitud en Él. Pero ¿qué puede haber en el mundo que produzca deleite en el alma? Y si tú te deleitas aún en el mundo, ¿no es suficiente la plenitud de Cristo para ti? ¿No es pleno Cristo para tu alma? ¿Que tu alma necesita otras cosas? Si tu alma necesita otras cosas que ves en el mundo, sencillamente no eres de las ovejas de este redil, porque para sus ovejas el Señor es plenamente suficiente y nada les falta. Esto de que nada me faltará es una declaración de absoluta confianza en Él, porque Él está lleno de plenitud. Esto es totalmente diferente a la plenitud que tal vez puede experimentar el impío. Por ejemplo, Job en el capítulo 20, versículo 22 dice: en la plenitud de su abundancia tendrá angustia. Mira la plenitud del impío. En la plenitud, cuando esté en más abundancia de bienes materiales, tendrá angustia. Pero para sus ovejas, ellas encuentran plenamente suficiente a su pastor. Sus ovejas encuentran deleitoso y totalmente suficiente la provisión de Cristo Jesús. Por eso David en este salmo dice: mi copa está rebosando. Él es plenamente suficiente para el alma que ha ido a Cristo. Pero ¿cuáles son estas provisiones del Señor que hacen a esta alma plenamente satisfecha en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo da? ¿O qué en Cristo hay que hace que el alma encuentre en Él plena suficiencia? Cristo mismo es la provisión en la cual se deleitan sus ovejas.
Él ha sido el Salvador de ellas. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 10. Hebreos en el capítulo 2, versículo 10, hablando de la gracia de Cristo Jesús, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo es plenamente suficiente para ellos, porque Cristo es el autor y consumador de la fe de ellos y de la salvación de ellos. Por eso Cristo es su deleite. Por eso ellos se deleitan en Cristo. Porque Él es ese sacerdote eficaz. Porque Él es ese intercesor constante de sus almas. Por eso las ovejas le conocen y oyen su voz. Mira las características de esas ovejas. Pretendo esta mañana mostrarte cómo es una oveja del redil. Oye la voz de Él, se deleita en Él. Por eso Cristo es plenamente suficiente para sus almas. Porque Él es absolutamente cualificado. Él es absolutamente poderoso y vendrá nuevamente para tomar a sus ovejas, para reunirlos a sus ovejas en las moradas eternas. Por eso ellas cantarán aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Estas son sus ovejas, quienes hallan pleno deleite en Cristo Jesús. Y pueden exclamar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mira, alma, querido creyente, que aún estás angustiado, tal vez en las pruebas que el Señor te ha provisto. Cristo es plenamente suficiente y nada te faltará en Él. Cristo es pleno, suficiente para el alma. Por eso acércate a Cristo. Aquellos que me están oyendo hoy tal vez son indiferentes a esta palabra, los niños, los adultos, aquellos que están escuchando esto pero son indiferentes al mensaje. Queridos oyentes, el mundo no les saciará. El mundo les envolverá en sus trampas y morirán encadenados y muertos en sus pasiones y deseos. Por eso vayan a Cristo. Y nunca se arrepentirán de haber extendido sus brazos y haber corrido a Él, haber buscado al Salvador. Y si no saben cómo hacerlo, clamen al Padre para que Él les conduzca a Cristo Jesús. Porque Él es plenamente suficiente. Él es pleno. Aquellas almas inconstantes que aún persiguen el mundo, aquellos creyentes inconstantes que aún les atrae el mundo, queridos creyentes, no querrán ser llamados almas adúlteras, como en Santiago Él les llama. Él es un Dios celoso. Y Él ha dicho: el mundo no tiene parte conmigo. Querido cristiano, si tu alma aún es inconstante y en tu corazón el mundo se ha entronizado y has hecho un trono en tu corazón para el mundo, y aún encuentras felicidad en él, aún te has conformado al mundo, aún te consideras amigo de él y haces lo que sea para no perder la amistad con el mundo. Sencillamente, dice Santiago, quien se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Si aquellos que se dicen ser cristianos, pero aún los principios del mundo actúan en sus almas, aún el mundo les sonríe y ellos les sonríen al mundo, tienen una enemistad, se vuelven enemigos de Dios. Pero considera esto: ¿qué paz puede haber mientras Dios sea enemigo? ¿O quién puede luchar si Dios se les vuelve enemigo? ¿Quién puede hacerlo? Acuérdate de la mujer de Lot.
que Dios les sacó, con poder, quería sacarlos de allá, pero ella miró con agrado y volvió atrás y miró anhelante lo que había dejado. Acuérdate de ello. Hay un libro que es muy precioso que se llama El progreso del peregrino, escrito por un creyente que se llamaba John Bunyan. Este libro describe la experiencia de aquel que ha ido a Cristo, que siente los terrores de la condenación, pero que va a Cristo y encuentra la salvación en Cristo, y describe ese libro toda su vida hasta llegar a la tierra prometida, a las moradas celestiales. Por eso se llama El progreso del peregrino. El protagonista es cristiano. Un cristiano que, afligido por las cargas de su pecado, ha ido a Cristo y ha encontrado salvación en Él. Pero ese libro describe que un día este cristiano llegó a la feria de las vanidades, la cual es el mundo. Llegó a esa ciudad y encontró que en esa ciudad se vendían casas, tierras, honores, ascensos, títulos, reinos, todo tipo de concupiscencias, placeres y deleites de toda clase, todo tipo de lujurias, todo tipo de pecados, pero además se ofrecían plata en estas ferias, oro, piedras preciosas. Esto representa el mundo. Y cualquier cosa que distraiga la mente, el alma y la aleje de la fidelidad de Cristo, eso se vendía en el mundo. Y Cristiano llegó a ese lugar. Y era atraído y trataba de estas cosas de seducirle, pero él quería mantenerse fiel a su Salvador, el cual el Salvador mismo atravesó por esta feria de vanidades. Él mismo, por el príncipe de esta feria, que se llama Belzebú, trató de convencer a Cristo, de ofrecerle sus riquezas, sus honores, su esplendor. Pero el escritor del progreso escribe y dice, pero a él, a Cristo, no le interesaban sus mercancías, no le interesaba lo que se vendía. Mira esa declaración. En esa declaración vemos que Jesús es ese modelo para no conformarnos a este mundo, porque Él dijo, el mundo no tiene parte conmigo. Por lo cual, querido hermano, mira conmigo 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice que desde el 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Ciertamente estamos en el mundo, pero que las cosas de este mundo no nos distraigan de nuestra sincera fidelidad a Cristo, porque el mundo aborrece a Cristo, y Cristo dijo, y el mundo les aborrecerá. Por lo cual, mis queridos hermanos, vayan a Cristo. Y si aún han estado envueltos en esto que hemos mencionado, vayan a Él nuevamente y serán limpiados, serán purificados, sus corazones serán puros nuevamente. Pongan su afecto y el trono de su corazón, háganlo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él será suficiente para vuestras almas y nada les faltará. Nada les faltará. Y hallarán gozo en Cristo. Puede que no haya riquezas en este mundo, pero si están en Cristo, nada les faltará. Puede que no tengan todo lo que el mundo promete, el esplendor que el mundo promete, pero si están en Cristo, nada les faltará. Y hallarán deleitoso a Cristo.
Por lo cual, corran a Él. Vayan a Él, mis queridos hermanos. Y si tú no has ido a Cristo, corre a Él para salvación. Con este salmo tan precioso, he querido mostrarles quién es una oveja de Cristo. ¿Quién es ese pastor? ¿Y cómo son aquellas gracias que reciben las ovejas de Cristo? Pero que esto nos lleve a reflexionar. ¿Soy yo una oveja del Señor? He atravesado la puerta por fe y he hallado los pastos verdes de la salvación. He comido de ellos. Si eso es así, alégrate. Alégrate, manada pequeña, dijo Cristo, porque mi Padre le ha placido darles el reino. Si eres oveja de Cristo, considérate absolutamente afortunado y afortunada, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Clamemos en esta mañana al Señor.